No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, muy pendientes de la situación en Oriente Próximo, porque ya saben que esta ha vuelto a ser otra madrugada de tensión que propio Estados Unidos ha rebajado después de haber atacado objetivos iraníes y de que Irán haya respondido. Hablaremos de ello en los próximos minutos. Estaremos a las 9 en punto en la sesión de control al gobierno. En el Congreso de los Diputados va a estar el presidente del gobierno. Va a haber pregunta por parte del líder de la oposición con todos los temas judiciales que hay de fondo, entre ellos el juicio al hermano de Pedro Sánchez, que ayer quedó visto para sentencia. También estará en nuestra agenda de análisis de esta mañana y empezaremos por los pactos, los acuerdos entre el PP y Vox en las comunidades en las que ha habido elecciones. Quedaba una pendiente, esa comunidad es Andalucía y han empezado los contactos. Antes de ir a ello, saludamos a los analistas de esta mañana. Ignasi Guardans, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cristina Monge, buenos días. Muy buenos días. Y Gonzalo Velasco, muy buenos días. Hola, buenos días. Has llegado rozando el larguero, pero has llegado perfecto. Les decía que queda una comunidad, porque ya ha habido sesión de investidura en Castilla y León, también lo contaremos en los próximos minutos, pero quedaba una comunidad por negociar, que es Andalucía, la última comunidad en la que hubo elecciones en este ciclo electoral, y además una comunidad donde el candidato del PP y presidente en funciones había sido el más beligerante con los acuerdos entre el Partido Popular y Vox. Recordemos esa famosa palabra que fue lío. Le parecía un lío y por eso necesitaba la mayoría absoluta para no meterse en el lío. No podemos estar dependiendo de quien nos quiere meter los palos en la rueda, quien nos quiere chantajear o quien quiere volver atrás, volver al pasado más oscuro que hemos tenido en Andalucía. ¿Qué pasa si rompemos esa estabilidad? Pues evidentemente que nos metemos en un lío, en un gran lío. No sabremos si habrá gobierno en julio, en septiembre, en noviembre, en diciembre, no sabremos si habrá presupuesto, si podremos convocar unas oposiciones, si podremos hacer unas ayudas. Todo eso no lo vamos a saber, porque estaremos metidos en un lío. Yo creo que es un eslogan, ¿no? Es la prioridad nacional, es un eslogan un poquito hueco, pero un eslogan que ellos creen que les funciona, ¿no? Yo estoy viendo esta campaña y me sorprende mucho las propuestas electorales, porque algunas son irreales. Cuando digo irreales, son irreales, no se van a hacer nunca, y otras son ilegales. Pero más allá de esa frase, más allá de ese eslogan, porque es un eslogan de campaña, hay una realidad, y la realidad se llama Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica en Andalucía, Constitución Española. Vamos a ver, nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía, la prioridad andaluza, ¿no? Y por tanto eso es lo que nosotros vamos a respetar y lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Priorizar nuestra tierra, que Andalucía funcione, y ese es el objetivo, ¿no? Pues ya está metido en el lío. Juan Manuel Moreno ayer tuvo ya que sentarse con la ultraderecha, con Vox. Adriana Jordán, muy buenos días. Hola Ángels, buenos días. En esa reunión estuvieron tanto el líder autonómico de la extrema derecha como una enviada de la Dirección General, una enviada de Abascal. Por lo que sabemos, la reunión se cerró con optimismo por las dos partes, pero queda por saber cómo se va a encajar aquí la prioridad nacional de la que Juanma Moreno renegó. Lo acabamos de escuchar en tantas ocasiones durante la campaña y que Vox pone como condición principal en todas y cada una de las negociaciones. Eso es, fuentes de los dos partidos valoraban ese tono cordial del primer encuentro, pero Vox ya le enseña a Moreno Bonilla por dónde tiene que pasar. La prioridad nacional va en el PAC de pactar con ellos. En las filas de Abascal avisan de que no van a soltar esa bandera, tampoco la de los migrantes y la inseguridad o la de eliminar burocracia. Voces del partido están apretando al líder del PP andaluz y le señalan los acuerdos de Extremadura, de Aragón o de Castilla y León y le piden mojarse, que diga que si los acuerdos de sus compañeros están mal como para no querer replicarlos
votos en Andalucía o afearlos como hizo en campaña. El líder del PP andaluz ha apurado el primer contacto hasta esta semana. Mañana se constituye el Parlamento de Andalucía cuando empieza a correr ese tiempo para la investidura y esto ha desesperado a los de Abascal, así que la negociación también empieza con una cara tensa. Los de Abascal dicen eso de que no están por los cargos, pero fuentes de la formación retan al PP a encontrar una fórmula que les deje fuera del gobierno de Andalucía, pero a la vez se cumplan los propósitos de la ultraderecha. Aunque sí reflexionan los de Abascal que hasta ahora no han encontrado esa estrategia y que es desde dentro, con sillones, como mejor superan lo pactado. Además, estas voces no descartan volver a salirse de los ejecutivos como ya hicieron. Moreno afirmó que le quitaba el sueño ese ideario de Vox, que eran planteamientos vacíos, pero ya sabe Moreno lo que valen esos 2 escaños de Vox para la mayoría absoluta y tendrá que decidir si lo pone en el acuerdo. Adriana, gracias. Buen día, gracias. 2 escaños le faltan a Juan Manuel Moreno, que no pudo revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Por tanto, necesita, que este era su objetivo, evidentemente, para no meterse en el lío, necesita del apoyo de Vox para seguir gobernando en Andalucía, y ayer finalmente no le tocó otra y además él personalmente estuvo al frente de esa reunión. Cristina. Pues nada, ya está en el lío, efectivamente. Iba a ser un lío, pues ya está en el lío. La verdad es que si comparamos todos los acuerdos que el Partido Popular y Vox han ido firmando estos meses, Extremadura, Aragón, Castilla y León, vamos a ver qué pasa en Andalucía, vemos que aunque tienen especificidades concretas de cada comunidad autónoma, pero tienen muchos elementos en común, ¿no? La prioridad nacional, que es el más claro, pero luego también la asunción por parte de Vox de aquellas carteras, de aquellos temas que no son tanto de gestión del día a día, que es otro lío para ellos, sino que tienen para ellos, desde su punto de vista, un carácter más ideológico. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con esa brecha que la ultraderecha quiere abrir entre el mundo del campo, el mundo agrícola y el mundo del medio ambiente. Estamos hablando de cuestiones relacionadas con servicios sociales, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con cuestionar, por ejemplo, cooperación al desarrollo. Ayer se sabía que el Gobierno de Aragón acaba de suspender una partida de cooperación al desarrollo que era muy relevante con la Universidad de Zaragoza para hacer estudios al efecto. Es decir, una serie de cuestiones que son de carácter superideológico y dentro de lo que Vox implica en su guerra cultural, ¿no? Yo creo que estos gobiernos van a ser profundamente inestables. Y lo creo de forma clara porque, primero, ya lo fueron anteriormente. Sí. Cuando hubo ejecutivos PP-Vox en comunidades autónomas, vimos como en el momento en que Vox consideró que no le interesaba, rompió el acuerdo y se largó de los gobiernos. Yo creo que desde el punto de vista de la estrategia de Vox es un error entrar a gobernar, porque Vox sigue siendo el partido que recoge el descontento, el malestar, el cabreo. Y en el momento que tú entras a gobernar, y además lo haces en coalición, tienes que dejarte muchos pelos en la gatera. Y por lo tanto dejas de ser ese ente puro, ¿no? que representaba de alguna forma el cabreo. Si analizamos las encuestas en los últimos meses, desde que empezaban a entrar en los gobiernos autonómicos, vemos cosas curiosas, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo se acabó la fiesta, va creciendo. ¿Por qué? Porque coge justamente voto que está saliendo descontento de Vox por la derecha de la derecha, o sea, por la ultraderecha de la ultraderecha, ¿no? Es verdad que es una época que coincide también con todo el esplendor del momento Trump. Por lo tanto, es muy difícil aislar, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que les puede estar dañando más? El tema Trump, que creo que es clarísimo, pero también este hecho de empezar a formar parte del sistema entrando a gobernar. Esta amenaza que nos decía la compañera, ¿no? De no descartan volver a salir de los ejecutivos, yo creo que va a estar encima de la mesa continuamente. Y eso va a ser una convivencia muy dura y muy tensa para los populares, que van a ver que la inestabilidad se instala en sus gobiernos. Ignasi. Bueno, pues efectivamente, lío, pero lío en lo simbólico, ¿no? Yo creo que Moreno está demostrando ser más inteligente, lo digo así de claro, en mi opinión personal, que los demás candidatos que han tenido que pactar con Vox. Inteligente políticamente y creo que inteligente tucu, que dicen, o sea, tal cual, ¿no? Y está por ver cómo se gestiona esto, porque aquí se está gestionando la comunicación política. O sea, yo la prioridad nacional creo que no aporta nada. Y es más, diré algo que a lo mejor provoca, tampoco cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? Pues porque, como dice Moreno Bonilla, ahí está la Constitución, ahí está el Estatuto, ahí están las leyes y, por tanto, la capacidad de una comunidad autónoma de establecer una prioridad nacional no va a ningún sitio.
Jurídicamente es estéril, inane, o sea que es imposible que tú en algo en lo que hoy no tiene una prioridad, porque efectivamente hay algunas cosas que no se pueden dar a quienes no sean españoles o residentes de la Unión Europea, nacionales de la Unión Europea con residencia en España. Ese es el bloque que tenemos, pero efectivamente un señor o señora de Afganistán, pues en algunas cosas no está en las mismas condiciones que un español, y eso es así por ley. Entonces, en lo que ya es así, no va a cambiarlo Vox, y en lo que no es así, tampoco lo va a cambiar Vox. Por tanto, yo creo que todo el rollo de la prioridad nacional es un tema estético, es un tema de narrativa, y por tanto, efectivamente, pues es un peaje que hay que dar, que exigen dar, pues para poder cubrirse con ese manto ante su propia audiencia, ¿no? Y ahí es donde Moreno pues está por ver cómo lo hace. Si al final lo que hace es esa especie de peaje, pues con la nariz tapada, diciendo bueno, lo acepto, pero luego ya vendrá la ley, y luego además en los casos concretos en los que se tenga que aceptar, pues no lo aplica, pues gana Moreno Morilla, o sea, tendrá esos 2 votos, los otros tendrán su retórica y él habrá conseguido avanzar, ¿no? Sin tener que entregarse a un discurso o integrarlo en el propio discurso como sí han hecho sus compañeros. O sea, que vamos a ver esto cómo lo negocia, pero en todo caso, por ahora lo que apunta es que Moreno tiene más control de la negociación, porque sabe también que Vox, por mucho que digáis que es verdad, ¿no?, que se puede marchar de los gobiernos y tal, pues Vox tampoco tiene tantas armas en este momento, ¿no? Porque la idea de que Vox lo que podría estar haciendo es no sé, llevar a que no haya gobierno en Andalucía parece bastante inverosímil. Por tanto, sí, yo desprecio el concepto de prioridad nacional, que quede claro, pero le quito... Me parece una etiqueta, me parece una etiqueta política, una de esas etiquetas que de vez en cuando los políticos populistas se sacan del bolso, o se sacan de la caja, y entonces que la intentan poner, que ensucia el debate, es verdad, pero que, bueno, políticamente y jurídicamente, que es lo que importa en la administración, pues aporta realmente poco, ¿no? O sea, que a ver cómo lo gestiona. Gonzalo. No sé si está tan claro que sea quizás más inteligente en comparación con otros presidentes autonómicos. Puede que sí sea claro, pero que se esté comportando con inteligencia no lo sé, porque realmente su perfil propio se está viendo desdibujado de una manera cada vez más patente, ¿no? Y estos cortes con los que ha empezado el abierto creo que lo dejan muy claro. Moreno Bonilla ha hecho una campaña contra su propio partido, es decir, el contraste no era con las otras formaciones políticas, era con la estrategia de sus compañeros. Ese era el contraste y esa era la distinción por la que ha apostado, y esa distinción pues se le ha ido al garete claramente. Es verdad que todavía puede pugnar por mantenerla, dejando fuera del gobierno a Vox, que entiendo que es una posibilidad abierta. La negociación de la mesa, no sé si empieza hoy o mañana, la mesa del Parlamento andaluz, mañana, y ahí veremos pistas. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular puede tener allí la mayoría, me parece que 4 representantes, por 2 del PSOE, 1 de Vox. Si le concediera 1 más a Vox, si le cediera 1 y le cediera la presidencia, podría ser signo quizás de que es un buen elemento de cambio, de intercambio, para que no entren en el gobierno. Entonces podremos empezar a ver pistas de si él va a mantener de alguna manera la distinción respecto a esos pactos de gobierno que se están dando en Aragón, que se están dando en Cataluña, se dio en Valencia. Y respecto a la prioridad nacional, pues a ver, se me escapan muchas cosas de cómo operan los entresijos de la administración, pero me da la sensación de que, con independencia del marco legislativo, la administración tiene enorme capacidad para frenar, ralentizar y dificultar procesos. En una comunidad autónoma en la que creo que he leído es algo así como el 10 o más del 10% de inmigrantes, en una composición muy plural, desde personas, digamos, ciudadanos internacionales que viven en la costa, acomodados, jubilados, trabajadores del campo, de los cuidados y del sector servicios, con una necesidad económica de inmigración absoluta, que este criterio, aunque sea lavado con esa pátina del arraigo con el que parece que lo están vendiendo ahora, me parece realmente alucinante. Y además me parece que va, y hay que destacarlo, muy en contra de los propios trabajadores andaluces, porque cuando no se produce una integración total en la ciudadanía de estos trabajadores, cuando se defiende, porque es que Vox lo defiende, que no debe haber, por ejemplo, regularizaciones o que se debe frenar la entrada, esto genera pues que haya bolsas gigantescas de trabajadores ilegales, como los hay en Andalucía. En Andalucía hay trabajadores que viven en condiciones absolutamente abominables en el campo. ¿Qué hace eso? Pues presiona a la baja los salarios de los trabajadores nacionales. Eso está clarísimo. De tal manera que plantear la prioridad nacional, aunque sea bajo la pátina del arraigo, aunque sea un lavado de cara, es un insulto tal
al trabajo andaluz. Por no decir que entiendo e intuyo que la administración sí que puede hacer más de lo que tú planteas, Ignasi. No estoy seguro de esto. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Ignacio Guardans, Cristina Monge, Gonzalo Velasco. Vamos a continuar con esto de la prioridad nacional que quería hablar Cristina, pero como esto estuvo presente en la sesión de investidura de ayer del ya nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, nos vamos a ir a Valladolid. Eva Marín, buenos días. Hola, buenos días. Porque empieza Mañueco su tercer mandato como presidente de la Junta de Castilla y León. Es la primera comunidad en la que en 2022, recuerden, pactaron derecha y ultraderecha para formar gobierno, aunque esta vez los ultras tendrán más peso en ese ejecutivo castellano y leonés, no solo por los asientos, por los cargos que va a ocupar, sino también a nivel ideológico, porque el acuerdo entre los dos partidos en esa comunidad incluye buena parte de las exigencias de los ultras, y eso obligó al propio Mañueco a defender como propio en la sesión de investidura ese concepto del que estábamos hablando ahora de prioridad nacional. Sí, prioridad nacional entendida como arraigo. Esa es la manera en la que Mañueco y los suyos quieren suavizar las partes más ásperas del pacto. En ello insistía durante el debate el político salmantino. Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo. Llegó a hacer comparaciones con otras prestaciones, al remontarse incluso a medidas aprobadas hace más de 30 años. Desde el año 91, gobierno de Felipe González, más ejemplos. Las pensiones no contributivas de jubilación exigen residir legalmente en territorio nacional durante 10 años y las no contributivas de invalidez durante 5 años. Ambas, las dos, con al menos 2 años consecutivos al solicitarlas. El socialista Carlos Martínez arremetió contra las cesiones hechas de nuevo por Mañueco para seguir al frente de la Junta. Los derechos humanos no tienen nacionalidad y la solidaridad tampoco debería tenerla. Su problema es la defensa simultánea de un acuerdo que es todo menos moderado. Es un acuerdo de sumisión, de entrega a los postulados de la extrema derecha. Mañueco, ¿qué ha pasado de acusar a quien será su vicepresidente primero de querer tirar personas al mar, de asegurar que Vox es incompetente para la gestión política, de dejar tirados a agricultores y ganaderos? Entrega ahora a la ultraderecha 3 consejerías, una de ellas precisamente la de Agricultura y Ganadería. Afirmaciones que quedan en el archivo porque ahora toca otra cosa. Esto es el inicio, como decía el final de la película Casablanca, el inicio de una gran amistad. Todo esto por un pacto que confía que dure los 4 años de la legislatura. Mañana Alfonso Fernández Mañueco toma posesión del cargo y en los próximos días hará lo propio el segundo gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha en Castilla y León. Eva, gracias. Hasta luego. Cristina. Vaya, el principio de una bonita amistad. Sí. Si está molesto, lo disimula muy bien. Sí. Fenomenal. Ya tiene un mejor amigo. Totalmente. No, yo quería retomar la conversación que lanzaba Ignasi con el tema de si esto de la prioridad nacional es una cuestión simplemente declarativa y estética o es algo más, ¿no? Y yo creo que es algo más, por 3 motivos. En primer lugar, estamos viendo que muchas de ese concepto que efectivamente puede parecer, ¿no?, un poco rimbombante, ¿no?, prioridad nacional, luego se sustancia desde el punto de vista administrativo la idea de arraigo, que no es una idea nueva, pero sí que lo que se está planteando en diferentes ámbitos de estos gobiernos autonómicos es el endurecimiento de los requisitos de arraigo. Uh-huh. Por lo tanto, ya tenemos allí una primera prioridad nacional. Uh-huh. Segundo, lo que tiene que ver con la sanidad. Hay quien está planteando que si esto se llega a llevar a efecto, si aparece una pareja de padres migrantes con un niño con fiebre y acude a un centro de salud, antes de atenderle, le van a hacer un triaje administrativo, o sea, económico. Hay quien plantea, insisto, esto no sé yo si está pasando, pero hay quien dice, bueno, si estos principios se aplican como tal, al final el resultante va a ser esto. Y tercera cuestión, hay algo peor, yo creo todavía, que las cosas sean ilegales, porque efectivamente en un momento determinado el juez lo puede parar y ya está, ¿no? Y es que de repente esto empieza a formar ya parte de la conversación pública. Sí. Ya estamos hablando de los españoles primero. Justamente, estamos ya en el entorno de la conversación pura y nítidamente trumpista. Por lo tanto, más allá de dificultades legales que pueda haber, que seguro que las habrá, ¿no?, y más allá también de lo que haga la administración, porque por cierto,
luego tenemos unas administraciones públicas con servidores públicos, con trabajadores y trabajadoras que están ahí para garantizar unos principios. También se pueden dar conflictos en la aplicación de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero más allá de eso, efectivamente esto ya forma parte de los españoles primero. Ya estamos en ese ámbito de conversación trampista. Lo que pasa es que eso, yo entiendo lo que dices, y entiendo que esto es un debate que hemos tenido muchas veces, solo que aquí lo aterrizamos y lo centramos en un caso concreto, ¿no? ¿Qué hacemos con la extrema derecha y qué hacemos con estos debates? Cuando la extrema derecha saca la prioridad nacional, y lo he dicho muchas veces, algunos se molesta cuando lo digo, pone el dedo en una llaga que existe y le da un mal remedio. Es decir, es verdad que hay gente que tiene la percepción, no digo que sea verdad, pero que hay gente que tiene la percepción de que los que llegan en el último momento pues están llevando cosas a los que ellos pues por lo menos tendrían igual derecho. Eso, negar que esa percepción existe en una parte de la sociedad española, especialmente en gente que necesita beneficios sociales y que tiene un derecho a beneficios sociales, que no somos ninguno de los que estamos en esta mesa, vamos a llamar las cosas por su nombre, y que dependen totalmente de los beneficios sociales y que cuando los van a reclamar, pues tienen la percepción que en algún caso puede que sea verdad y en algún caso, probablemente en otros casos no, pero por la percepción es libre de que efectivamente hay una serie de inmigrantes y de personas que acaban de llegar a la comunidad que llamamos España y que en lugar de ponerse no o a la cola o al mismo nivel pasan delante. Porque una cosa es que no pasen detrás y la otra es que pasen delante. Esa percepción está. Y creo que uno de los problemas que tiene la izquierda, o los demócratas, o los no fascistas, o llamemos como queramos, cuando hablamos con estas cosas, es en lugar de tratar este tema y de intentar explicar este asunto y de ir a verificar si en algún caso eso ha sido verdad, porque es posible que en algún caso eso haya sido verdad, llevados de un celo igualitario y de un celo de lo que sea, pues lo que hacemos es centrar todo el debate en la prioridad nacional. Y entonces, eso es lo que yo creo que es un error, porque le estamos dando una carta a la extrema derecha y le estamos regalando una carta a la extrema derecha. Entonces yo lo que haría es darle totalmente la vuelta a la tortilla y decir, ¿que se va a verificar el arraigo? Sí, se verifica el arraigo, como se verifica en Francia, como se verifica en muchos sitios y en Alemania se verifica el arraigo. Que luego los padres con fiebre, de un niño con fiebre, pues no. Y entonces ir caso por caso, explicar lo que se va a hacer y ir a asegurar o a tranquilizar a la gente que está detrás de ese requisito de prioridad nacional. Si en lugar de eso nos centramos todos en darle la razón al PP Vox, en el sentido, o a Vox, en el sentido de convertir eso en un tema de blanco o negro, pues creo que estamos haciendo poderoso a Vox, como ocurre muchas veces cada vez que hablamos de migración. Déjame que te haga una transaccional, porque yo creo que estamos de acuerdo en una parte y en otra no. Estoy muy de acuerdo en que hay gente que está percibiendo que efectivamente ellos se quedan atrás porque los que vienen de fuera pasan por delante. Y esto es la pelea del penúltimo contra el último. Lo hemos visto muchas veces en la historia, no es nada nuevo. Estoy de acuerdo contigo en que muchas veces los demócratas, y por cierto en especial la izquierda, están negando conflictos y problemas que efectivamente se están dando. Pues eso. Y eso negando es los problemas no solucionamos nada. Pero, ahí es donde te hago la transaccional. Si nos fijamos, muchos de estos conflictos y problemas se dan en sitios donde la característica fundamental tiene que ver con la desigualdad y con la pobreza, junto a unos servicios públicos que no están bien dotados para atender al conjunto de la población. ¿Por qué no empezamos a hablar de desigualdad, de pobreza y de carencias en servicios públicos? Bueno, porque igual allí podemos encontrar la salida. Claro, el mismo día que apruebas, pero que cedes, un segundo solo, Gonzalo, el mismo día en que cedes estéticamente o retóricamente a la historia esta de la prioridad nacional y le quitas peso, ese mismo día pones sobre la mesa un programa de lucha contra la desigualdad y de no sé qué, y de integración. Y neutralizas totalmente el discurso. Pero en lugar de eso, lo único que haces es prioridad nacional, sí o no, como si fuera el pulgar, para arriba o para abajo. Y entonces lo que haces es darle todo el poder a Vox. Hay que resignificarlo. Yo sinceramente creo que hay una percepción que no se puede negar y comparto que la izquierda ha negado de que los servicios sociales, que los mecanismos redistributivos no llegan de una manera suficiente o que se ralentizan o que hay dificultades burocráticas tremendas para acceder a esos subsidios, a esas ayudas y a esos servicios que deberían existir y que en algunos casos existen pero que no son accesibles. Pero me parece que el debate sobre la prioridad nacional no viene de abajo arriba y de repente Vox ha sabido representarlo aunque hay que analizarlo mal. Me parece que ha sido creado por gente, como decías tú, Ignasi, como los que estamos en esta mesa. Ha sido creado de arriba abajo. No había una percepción antagonista respecto a la inmigración hasta hace muy poquito.
no había esa percepción de que la culpa y la responsabilidad de que no llegaran esos servicios era solo de la inmigración. Había una imputación, se acusaba a la administración, se acusaba a la ineficiencia, se acusaba a los políticos, puede ser, pero no creo que fuera la inmigración el principal protagonista. Déjame, Gonzalo, después te dejo que continuemos por aquí, me parece el debate muy, muy interesante, pero vamos a hacer una pausa porque a las 9 empieza la sesión de control al Gobierno y al menos vamos a escuchar la pregunta que le haga el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. De empezar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Está ya en el interior el presidente del Gobierno y también el líder de la oposición, preparados para que dé inicio esta sesión plenaria. Recordemos que, como siempre, va a empezar con la pregunta, que es lo que van a poder escuchar aquí, la pregunta que le va a formular el líder de la oposición al presidente del Gobierno. Después de lo último que pasó en ese hemiciclo fue el discurso del Papa. León XIV hoy está más vacío que el otro día, y en cualquier caso veremos si aquellas palabras que dijo el Papa sobre la crispación, sobre el uso de la palabra precisamente, sobre el desprecio al contrario, tienen algún tipo de efecto en esta sesión de control. De momento, a la entrada, Josué Coello, buenos días. El presidente del Gobierno no ha querido hablar, no ha dicho nada. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. No ha querido hablar. No es habitual que el presidente del Gobierno, antes de una sesión de control, se dirija a los periodistas, pero bueno, le hemos preguntado en los pasillos, en el acceso al hemiciclo, sobre el Eire 10, no ha querido responder. Silencio en general, Ángels, entre los ministros que han entrado al hemiciclo para iniciar esta sesión de control, y silencio, como es habitual, como te digo, en el presidente del Gobierno. Pues silencio, de momento no ha habido ningún tipo de valoración. Recordemos que sobre la mesa están todos los casos judiciales que ya son recurrentes en estas sesiones de control. Después hablaremos de uno de ellos, como les decía, pero está también todo lo que tiene que ver con esa libreta de notas de Leire 10. Está ya Francina Armengol, la presidenta del Congreso, a punto de dar inicio a la sesión. Ha sido ella la que más ha tardado en ubicarse en su escaño. Hay muchísimo ruido, sí. Muchísimo ruido de fondo hoy. A todas, antes de comenzar el pleno, desgraciadamente tengo que pedirles que nos pongamos en pie y guardemos un minuto de silencio por Victoria, asesinada por violencia machista en Málaga el pasado 5 de junio, y por Patricia, asesinada el 2 de junio en Alicante. Son las dos últimas víctimas de violencia machista de estos últimos días. Siempre que hay algún asesinato machista hay minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria. Esta vez son dos asesinadas por violencia machista. Una cuestión, después nos lo contarán nuestras compañeras que están siguiendo el viaje de Juan Pablo II, porque en su estancia aquí de Juan Pablo II, de León XIV, perdona, durante su estancia en Madrid no había hecho referencia a esta lacra, y sí lo hizo en su primer día de visita a Barcelona. Pues después de este minuto de silencio, sí empezará ya esa sesión de control. Veremos el tono de la pregunta, porque ya saben que muchas veces no tiene nada que ver, pero sí aprovecha el líder de la oposición para reprocharle al presidente del Gobierno todas estas cuestiones judiciales que están salpicando y afectando tanto al partido como al Gobierno, como a la propia persona de Pedro Sánchez. De hecho, la pregunta que tiene Alberto Núñez Feijóo registrada en el Congreso es cuántos atropellos más necesita cometer antes de devolver la voz al pueblo, con lo cual va a volver a pedir la convocatoria electoral, que también es recurrente incluso antes de que estallaran todos estos casos. Previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa del acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1 tercero del reglamento. Por favor, pido a los miembros de la mesa nos pongamos en pie. El protocolo ante nuevas incorporaciones, cuando sale un diputado o una diputada e ingresa en su lugar pues otro representante parlamentario. Cuando hay algún cambio en alguno de los partidos políticos. Muchísimas gracias. Doña Inmaculada Marina Aparicio ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena y bienvenida. Preguntan hoy al presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y después será el turno de Míriam Nogueras y de Merche Aizpurúa. Son siempre tres preguntas las que incorpora la sesión de control al Gobierno al presidente. Estaba esperando que abrieran el plano para saber de qué formación política es del Partido Popular. Del reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta presidencia
somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 19 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Lo acuerdo así la Cámara? Perfecto. En Son consecuencia cuestiones de procedimiento. Sí. Antes de que empiece la sesión de control hay que ponerse al día de todo lo que hay. Ahora sí que empieza ya el turno de preguntas. Por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Señor Sánchez, 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace 2 años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará a la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos, pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí será respetada por la democracia decente, sí será respetada por la España democrática. Mire, la financiación de las primarias con dinero de la prostitución, y usted no sabía nada. Sus 2 manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública, y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público, y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta y usted no sabía nada. Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Pero ¿a quién se cree que está gobernando? Mire, como ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Muchas gracias, señor. Bueno, pues no han surtido efecto las palabras del Papa en este hemiciclo, porque el tono de Alberto Núñez Feijóo es el tono habitual en su repaso a todas las cuestiones judiciales, remontándose incluso al dinero para financiar esas primarias. Habla de gestapillo y de delincuencia de Estado. Recordemos que el juicio de la Kitchen está en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Como es habitual también, ovación cerrada por parte de los diputados del Partido Popular. Y el propio Feijóo se levanta del escaño para pedir a sus diputados que dejen aquí la ovación. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Tiene la palabra el presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo, ninguna. Mire, usted solicita elecciones generales, lo llevan 8 años haciendo, elecciones generales todos los años. Pero si han hablado los españoles, ha hablado el pueblo el pasado año 2023, hace menos de 3 años, señoría. En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Señoría, mire, si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene, el problema es que usted no tiene voz propia.
Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, el que se revaloricen las pensiones, el que se fortalezca el estado del bienestar, el que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre instalados. Yo le digo una cosa, llevan 8 años haciendo oposición marrullera. Sigan con sus maniobras, todas las que quieran, que nosotros seguiremos gobernando todos los años que quieran los españoles en 2027 y mucho más allá. Y le diré una cosa, señoría. Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro. Esa es la gran diferencia, señor Feijóo. Sí, dan lecciones de democracia, pero no asumen el resultado de las elecciones, dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción. Eso es lo que usted hace. Fíjese, durante esta semana hemos visto la OCDE subiendo al alza las previsiones de crecimiento económico. Tenemos 22.300.000 personas afiliadas y cotizando a la Seguridad Social. Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia. La respuesta del presidente del gobierno, que ha tenido una parte también de manual, que es recordarle los datos económicos y lo que consigue este país sin los votos de la derecha ni de la ultraderecha, pero también recordándoles los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular. ¿Han consumido su tiempo? Sí, han consumido los dos el tiempo, no ha habido ni réplica ni contrarréplica. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Ignacio Guardans, Cristina Monge, Gonzalo Velasco. Estábamos hablando de los acuerdos entre el Partido Popular y Vox antes de ir a la sesión de control al gobierno. Estábamos hablando de esa prioridad nacional. Después sí queda algo por decirme, me contáis. Pero sí quiero comentar la sesión de control de hoy, porque ha sido ese cruce de reproches sobre la corrupción, terminado con esa frase que le ha dicho el presidente del gobierno a Alberto Núñez Feijóo, que ha consumido todo su tiempo en la primera intervención, y por eso el presidente del gobierno ha hecho lo mismo. Quizá ya no tenía nada más que decirle en una segunda intervención. Usted ha sido el peor dirigente de la oposición, el peor líder de la oposición que ha habido hasta ahora. Pero es que, claro, Cristina, escuchar al Partido Popular hablar de delincuencia de Estado, de la Gestapillo, sin quitar nada de gravedad a todos los casos, unos más, otros menos, pero a todos los casos que están afectando al Partido Socialista. Pero el Partido Popular quizá debería contenerse un poco y quizá hacer oposición desde el punto de vista de las cuestiones que afectan, que preocupan y que necesitamos que este país solucione. En un momento, como recordabas tú, Ángels, en que se está jugando la Kitchen. Claro. Ahí es nada, que por cierto, está pasando prácticamente desapercibida en el conjunto de la conversación pública y medios de comunicación por el protagonismo que están teniendo otras cosas como los asuntos de ley de 10 y demás, ¿no? Entonces, en un momento como ese, efectivamente, el Partido Popular se permite el lujo de decir cosas como la Gestapillo, como la financiación de las primarias de Sánchez con dinero de la prostitución, que además había servido para pagar orgías y cloacas, llamar a Zapatero la joya de una trama internacional corrupta, hacer bromas incluso con las siglas P.S. que eso lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez. Por favor. Sabemos que P.S. es Pedro Sánchez, eso, pero que M. Rajoy no sabemos quién es todavía. No lo tenemos claro, exacto. Entonces, sí, efectivamente da un poco incluso de pudor, ¿no? Da un poco incluso de vergüenza el ver cómo en estos momentos un partido así está planteando este tipo de oposición, ¿no? Por parte del presidente del gobierno dice elecciones ninguna. Bueno, efectivamente es curioso que las elecciones, las de este partido, que insisto no tiene ninguna legitimidad para ello, pero es verdad que el Partido Socialista necesita explicar muchas cosas. Entonces, no en clave de este enfrentamiento que ha habido ahora, ni en clave de lo que efectivamente Feijóo pueda decir en este contexto que estamos describiendo, pero sí hace falta explicaciones y, si no me equivoco, hasta el día 24, es decir, dentro de 15 días, el presidente del gobierno no tiene previsto darlas. De aquí a 15 días han podido pasar millones de cosas, pero sobre todo lo que seguro que está pasando es que la desafección ciudadana
la desgana de la gente, el distanciamiento de la política, incluso el interesado, todos son iguales, ¿no? Que van a abanderar unos cuantos, y que conste que con esto no estoy defendiendo que sea así, ni muchísimo menos, pero sabemos sí, pero se lo ponen fácil. Efectivamente, sabemos que la ultraderecha va a empezar a abanderar toda esa posición y todos son iguales. Eso sí que va a pasar y que se va a acrecentar de aquí a 15 días. Entonces, me parece que es realmente grave. Y en cuanto al ejercicio de oposición, a mí me gusta muchas veces recordar que en una democracia la oposición es fundamental, pero para ejercer la función de control, la oposición tiene que controlar desde lo concreto, no con una enmienda a la totalidad siempre, en todo momento y en todo lugar, que es lo que el Partido Popular lleva haciendo 8 años. Desde junio del 2018, efectivamente. Sí, además ninguna de las preguntas concierne a la acción del Gobierno. Concierne a, desde luego, una mala o una ausencia de gestión por parte del secretario general del Partido Socialista, que no ha controlado su propio partido. Creo que eso sí es cierto, y creo que uno de los errores o una de las cosas que no son reales de la intervención de Pedro Sánchez es que cuando dice yo me siento en un despacho en Ferraz, bueno, el problema es que no se sienta en un despacho en Ferraz. Yo cada vez lo tengo más claro, es decir, él ha dejado el partido sin control, y por lo tanto allí hay gente que ha hecho pues lo que parece ser que ha hecho. El nombre de Gestapillo, pues con cierta guasa, tampoco es del todo inadecuado, porque realmente es una cosa bastante cutre comparado con el tipo de policía patriótica y de cloaca que ha ejecutado el PP. Parece que lo refería con cierta autoridad. Porque son profesionales. Con conocimiento de causa. La cloaca del PP son profesionales. Pero entonces, dicho esto, y está muy bien recordar que ahora mismo se está juzgado en la Kitchen y que debemos tener una memoria histórica y que no debemos aceptar esa especie de contaminación informativa que hace que la financiación de la campaña de Pedro Sánchez viene de la prostitución porque su suegro, bueno, por favor, vamos a ver, son cosas distintas. Algunos no son delitos. No generemos ese clima de sospecha rabalero, de taberna, que no tiene ningún tipo de sentido y que desde luego es impropio de una sede parlamentaria, ¿no? Pero lo que sí es verdad, y a eso tiene que dar cuenta Pedro Sánchez, es que ha perdido el control de Ferraz. Y digo Ferraz también porque la gente del Partido Socialista a veces reacciona con bastante orgullo. Yo hay veces que contrarreacciono hacia ese orgullo, porque creo que la gente del PSOE no se da cuenta de hasta qué punto el Partido Socialista es mirado con cierta suspicacia por parte de muchos estratos de generaciones de este país. Yo, por ejemplo, me crié políticamente en una generación que era suspicaz ante el PSOE, pues porque había ocupado mucho tiempo el gobierno, porque se había asimilado mucho al Partido Popular y que, por lo tanto, bueno, recelábamos de su ocupación constante de las instituciones. El hecho de que surgieran otros partidos y que Pedro Sánchez reaccionara positivamente a la emergencia de esos partidos y transformara, en cierta manera, el ideario del Partido Socialista de acuerdo a eso, nos hizo renovar en parte esa confianza. Pero en cuanto hay una mínima temblor, esa desconfianza vuelve. Y me parece que a veces el Partido Socialista, la gente del Partido Socialista no se da cuenta de hasta qué punto tenemos un colmillo muy afilado hacia lo que pueda hacer mal, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sobrereaccionan. Ahora bien, entiendo también que mucha gente del Partido Socialista puede decir, oye, en mi agrupación en provincial lo hacemos todo muy bien. Y en mi agrupación municipal somos muy transparentes y hacemos lo posible por este municipio. Y entiendo, por tanto, que reaccionen ante la acusación, pero por eso digo, Ferraz ha sido una sede sin control. Y el propio Partido Socialista y esas agrupaciones municipales y autonómicas también deberían empezar a decirlo, oye, hay que dar cuenta de lo que ha pasado en Ferraz. Creo que esto es algo fundamental. Ignasi. Bueno, esta vez creo que puedo añadir poco, o sea que, claro, estoy muy de acuerdo con lo último que ha dicho Gonzalo. O sea, que yo creo que una cosa es, y hace muy bien el presidente, en parar los pies al PP en su demagogia, en esa especie de ir a perdigonada, a disparar a todo a la vez, a faltar lo concreto, decía Cristina, es verdad. O sea, que eso no es manera de hacer oposición, no es manera de aportar nada, ni siquiera desde el punto de vista del interés del Partido Popular. Siempre digo lo mismo, están pésimamente aconsejados, porque si el Partido Popular, en lugar de disparar a perdigonadas, disparara con láser, pues haría muchísimo más daño.
año, pero de esta manera no va a ninguna parte, ¿no? O sea, que podría hacer preguntas concretas, oiga, ¿qué significa esto? ¿Usted por qué no ha hecho esto? ¿Usted tal? Pero esa sensación de meterlo todo en el mismo bote y de tratar de esta manera, con una generalización, sabiendo que tiene toda la debilidad estructural brutal que tiene el Partido Popular, que ha demostrado estar podrido en el pasado, por lo menos en el presente ya lo veremos a lo mejor en un pleito dentro de unos años, pero en el pasado, o sea, que está sentado en un despacho pagado con dinero negro, etcétera, etcétera. Lo ha recordado muy bien el presidente. O sea, que eso me parece muy bien. Ahora bien, Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista, tiene muchas explicaciones que dar. Y eso hay que decirlo, y hay que decirlo muy claramente, porque cada vez que se le pregunta por cómo funciona el Partido Socialista, responde con lo bien que va la economía española. Y eso es como ese chiste en que de Capri, quien los catalanes sabrán, que tenía un diálogo de Capri que me parecía buenísimo, en el que había dos pasajeros en un tren, y uno decía, ¿qué hora es? Y el otro decía, martes. Y entonces, claro, es una tontería buenísima, de la que yo todavía me río, porque eran los monólogos de Capri. ¿Qué hora es? Dimarts. Bueno, pues, oiga, el PSOE no funciona, la economía española va bien. Oiga, que esto no va de eso. Que esto no va de eso. O sea, usted no puede responder a cómo ha gestionado el PSOE explicándolo bien que funciona la economía española. Y eso es una responsabilidad que tiene Pedro Sánchez y que no está ejerciendo. Y que efectivamente, decía Gonzalo muy bien, es que no se ha sentado en Ferraz. Pues probablemente no se ha sentado en Ferraz. Ha abandonado, o sea que es verdad que ahí han pasado cosas y lo de Leire demuestra que por lo menos ahí ha habido unas burradas, unos abusos, unos pagos, una serie de cosas en las que el PSOE tenía que controlar lo que se hacía en su casa. Lo de Ábalos y tal puede ser muy distinto, de acuerdo, uno puede tener pues una oveja negra muy cerca, lo podemos discutir, que también es raro, pero lo podemos discutir, pero de Leire no, y por tanto efectivamente yo esperaría del secretario general del Partido Socialista unas explicaciones que no está dando. Eso no legitima ninguna de las burradas que pueda decir el PP. Pero claro, las burradas del PP no legitiman al secretario general del Partido Socialista tampoco. La versión aragonesa del chiste que contaba Ignasi es ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. Sí. ¿Vale? Pues es un poco lo mismo. Yo creo, por añadir, por seguir profundizando en esta línea, ¿no? Yo esperaría de Pedro Sánchez tres cosas, ¿no? La primera, que dé explicaciones acerca de todas esas medidas que anunció cuando estalló el caso Koldo, que iban en dos sentidos. La primera, en el ámbito interno, de dentro del Partido Socialista, ¿no? Se iban a hacer unas auditorías y se iban a tomar una serie de medidas para que eso no volviera a pasar. Y en el ámbito del Gobierno se puso en marcha ese famoso plan de regeneración del que sabemos poco, ¿no? Entonces, primera cuestión que creo que tiene que explicar. Segundo elemento, efectivamente, ver qué está pasando en lo concreto y qué pasó, ¿no? Con detalle, con todo esto que estamos conociendo por los medios de comunicación. Pero tercer elemento, además de contar cosas, creo que tiene que hacer cosas. Porque cuando alguien es a la vez secretario general de un partido socialista como el español, presidente del Gobierno de España y presidente de la Internacional Socialista, lo normal es que tenga en cada uno de esos tres ámbitos equipos y personas de su extrema confianza que no solamente lleven el día a día de esas organizaciones, sino que también le tengan informado y, por tanto, le protejan de cualquier riesgo que pueda surgir en el ámbito de cada una de esas organizaciones. ¿Eso no ha funcionado? Nadie ha protegido al presidente. Si es que no sabía nada de nada, nadie le ha protegido, nadie le ha contado lo que estaba pasando, ni en el Partido Socialista, ni en el ámbito del Gobierno de España. Ya no me meto en el ámbito de la internacional, que es un poco diferente. Entonces ahí estamos ya entrando en el aspecto no solamente de explicar, sino de hacer. Y hay una cosa que yo todavía no entiendo. Quizá tenga argumentos legales, que a mí ahora mismo se me escapan, ¿no? Pero es normal que con todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación y con todas las presunciones presidiéndolo todo, ¿es normal que el Partido Socialista todavía no se haya querellado? ¿Es normal que todavía no haya ido al tribunal? ¿De verdad? ¿Que todavía no haya movido una ceja? Yo tengo la sensación de parálisis en estos momentos. Sí, y además, claro, esta falta de acción induce también una sospecha que, a mi entender, es muy desalentadora, y es que el Partido Socialista haya renunciado ya a defenderse y, digamos, se esté empezando a reagrupar en torno a una posición victimizada, porque exista algo así como un lawfare, un ataque institucional contra su formación, que prepare el modo de estar en la oposición. Y esto me parecería terrible si pudiera ser así. Es decir, sí, vamos a pasar a la oposición, pero porque, y solo porque, resulta que todo el mundo ha ido contra nosotros. Y aunque hay críticas hacia ciertos entramados y ciertas coincidencias
coordinaciones entre el sistema judicial y algunas acciones legales, algunos juicios disparatados de los que hemos hablado mucho y ciertas malas praxis informativas, me parece que esto sería una actitud nefasta para el partido que ahora mismo está en el gobierno. Entonces esto es una sospecha, pero me parecería terrible que pudiera llegar a materializarse, ¿no? Yo de todas formas, un poco abundando en la teoría en la certeza de Gonzalo de que el presidente del gobierno y secretario general del partido no ocupa su despacho en el partido, es que yo creo que el partido no existe, es que voy más allá, es que hay una vicesecretaria general del partido que no tiene ahora mismo ni las tareas de gobierno que podían ocuparle durante tanto tiempo. La vicesecretaria general del Partido Socialista, que es María Jesús Montero, está desaparecida. Totalmente. Se presentó a las elecciones en Andalucía, tuvo un resultado pésimo, se ha quedado allí, pero no está dando, o sea, no hay nadie que esté tomando las riendas de lo que pasa en el Partido Socialista. Cuando tú dices, no se sienta en el despacho, es que yo visualizo siempre, Ferraz, como que están solo los administrativos. No van broma. Sí. O sea, en serio. O sea, ¿quién es el Partido Socialista? Y luego con el elemento añadido que hemos comentado en más de una ocasión en este abierto, de la desaparición de los varones, es decir, de la fuerza territorial que tenía el Partido Socialista con unos varones que tenían mando en plaza y que tú podías preguntar y te respondían, Vara, Chimo, es decir, gente que daba la cara y que daba explicaciones por el partido. Esto también ha desaparecido. Pero es que los hiperliderazgos tienen como consecuencia que las estructuras de control de dentro de los partidos se aniquilan. Sí, pero entonces después de Pedro, nada. Claro, bueno, después de Pedro salió lo que tenga que salir, porque siempre es verdad que cuando hay un cambio, una transición en el liderazgo, da la sensación de que no hay nada y acaba saliendo algo. El propio Pedro salió en un momento en que parecía que no había nada. Pero efectivamente la transición en la travesía del desierto es muy larga porque las estructuras de dentro del partido han dejado de existir. Yo hace poco comentaba a un grupo de estudiantes, ¿no? Cuando hace unos cuantos años ya, un comité federal del PSOE era un acontecimiento informativo. Sí. Que había debate, que concitaba interés, que al día siguiente se leía la prensa viendo a ver qué había dicho el uno, qué había dicho el otro. Es decir, que era un acontecimiento político de este país, ¿no? El Comité Federal del PSOE se reúne y era todo un acontecimiento. Y en estos momentos ni sé cuándo se reúne. Bueno, ahora sabemos que hay uno el 27 de junio por esta circunstancia, pero ha dejado de tener esa impronta política que tenía. Y eso efectivamente lo que te dice es que, y lo lleva diciendo mucha gente desde dentro, la organización se ha diluido absolutamente. Sí, totalmente. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con uno de los juicios que afectan al gobierno, pero precisamente uno de esos que la oposición mete en el mismo saco de todo, pero que tiene sus particularidades, y es el juicio al hermano de Pedro Sánchez, a David Sánchez, que ayer quedó ya visto para sentencia. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El abierto, Ignasi Guardans, Cristina Monge, Gonzalo Velasco. Vamos ahora en la parte judicial que les decía, pero voy a volver al Congreso un momento, Josué Coello, porque hay novedades sobre la presentación de presupuestos. Ha hecho un anuncio el ministro Carlos Cuerpo. Sí, Ángeles, lo ha dicho el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, en su respuesta a Esther Muñoz. Le ha anunciado que el Gobierno va a presentar presupuestos y el cuadro macroeconómico el próximo martes 23 de junio. En ese Consejo de Ministros ha anunciado Carlos Cuerpo que el Gobierno va a presentar ese día los presupuestos y actualizará el cuadro macro. Pensaba que lo íbamos a escuchar. ¿Lo escuchamos? Añadir una nota adicional a la única nota que están tocando ustedes en los últimos meses, señalando, como ya dijo el presidente del Gobierno, que vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio. Se lo dejo anunciado, que a lo mejor es incluso de su interés. Muchas gracias. Será el momento en el que Carlos Cuerpo anunciaba a Esther Muñoz esa fecha del 23 de junio para presentar presupuestos y el cuadro macroeconómico. Pues esa es la fecha, 23 de junio, en el Consejo de Ministros, cuadro macroeconómico y presupuestos, anuncio que acaba de hacer en la sesión de control al Gobierno el vicepresidente Carlos Cuerpo. Sobre temas judiciales que afectan al Gobierno y al Partido Socialista, una novedad también, antes de ir al caso del hermano del presidente del Gobierno, una novedad en el caso Leire que tiene que ver, Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Que tiene que ver con las reuniones que pudo tener Leire Díez en la Fiscalía.
Sí, lo avanzaba esta mañana el diario.es, también el digital OK Diario, que Leire Díez se habría reunido con Diego Vilafañe, el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado el año pasado, para abordar esas causas que afectaban a la trama. Desde el entorno de la supuesta trama del caso Leire Díez sostienen a la SER que hubo 2 reuniones el año pasado con el responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Vilafañe, reuniones a las que asistieron el abogado Jacobo Teijelo y Leire Díez. Siempre, según esas fuentes, en esas reuniones se abordaron básicamente las causas judicializadas hasta la fecha y que, según la trama, se habrían construido de forma artificiosa, y varias de las que afectaban al empresario Javier Pérez Dolcet y algo de las causas de hidrocarburos. Estas fuentes niegan que en esas reuniones se abordara el tema del fiscal anticorrupción, José Grinda, o que se buscaran acuerdos para el exsecretario de Estado acusado en la Kitchen, Francisco Martínez, o el comisario Villarejo. Dicen que tampoco se mencionó en esas reuniones al responsable de la UCO, Antonio Balas. Por su parte, el letrado Jacobo Teijelo alude a su derecho al secreto profesional para no confirmar la celebración de estas reuniones. Sí que niega en cualquier caso haber hablado con nadie nunca de causas de Javier Pérez Dolcet, ni tampoco de hidrocarburos, y es rotundo al afirmar que jamás ha hablado negativamente de Grinda, ni ha hecho gestión alguna al respecto, ni tiene que ver con Villarejo, cuyas causas desconoce. Por su parte, Ángels, fuentes fiscales apuntan a la SER que la Fiscalía General del Estado de momento no responderá porque, por respeto institucional, primero debe contestar al requerimiento del juez Pedraz, quien ha reclamado las posibles reuniones mantenidas con los supuestos integrantes de la trama. Otras fuentes fiscales muestran su sorpresa porque a alguien le llame la atención que se hubieran producido estas reuniones. Dicen estas fuentes que son muy frecuentes cónclaves, reuniones en la Secretaría Técnica con gente que dice tener pruebas de que se han cometido delitos. Otra cosa es el resultado de esas reuniones, y en estos procedimientos, recalcan estas fuentes, no hubo ningún éxito. No se abordó ni se trató nunca un acuerdo con Francisco Martínez, tampoco con Villarejo, ni se paralizó ninguna de las causas que afectaban al Partido Socialista, que han seguido su curso. Gracias, Campos. Hasta luego. Novedades pues sobre el caso Leire y sobre el otro caso que les decía, el juicio al hermano de Pedro Sánchez por supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Falta el pronunciamiento, la sentencia definitiva. De momento las acusaciones piden para David Sánchez hasta 6 años de prisión. La Fiscalía considera que debe salir absuelto. Por el camino, el testimonio de decenas de testigos, muchos de ellos funcionarios, que dijeron al tribunal que David Sánchez sí trabajaba para la Diputación y que impulsaba proyectos útiles, y en sentido contrario, el testimonio de la UCO y el de una de las aspirantes a la plaza, que recordemos, quedó tercera en el concurso. Sí, fue ayer cuando se puso punto y final a esta vista oral, que ha durado algo más de media docena de sesiones, y tomó la palabra Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Utilizaba el turno de la última palabra para cargar contra las acusaciones populares. La acusación popular ya ha perdido el interés de este juicio dentro de esta sala. No hay más que ver que incluso algunos letrados ya se han ido a Madrid porque ya han hecho la labor que pretendían, y no era otra que el juicio mediático paralelo. Pero también defendía su inocencia y la de los otros 10 acusados, incluido David Sánchez, que declinó su derecho a esa última palabra. Sí, simplemente, señoría, para reiterar mi inocencia y también de las personas que estamos en el banquillo, y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. Dice Gallardo que ya están todos condenados socialmente, pero otra cosa es, como bien decías, lo que acabe decidiendo el tribunal tras un juicio cuyo resultado ha sido más favorable a las defensas de lo que esperaban incluso las acusaciones. Han sido decenas de funcionarios los que han defendido la legalidad del nombramiento de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, y los testigos que en instrucción hablaron de rumores de que la plaza era para él, llegaron a juicio y matizaron mucho sus palabras. No, yo había escuchado el rumor de que se iba a presentar, pero también conocía, pues yo creo que el 80% de los que se iban a presentar.
El rumor de que la plaza era para David Sánchez se convertía ante el tribunal en el rumor de que el hermano del que luego sería presidente del Gobierno iba a ser uno de los aspirantes. Pesa, no obstante, en el juicio el criterio de la UCO, que señala directamente a Miguel Ángel Gallardo, aunque con todo y con eso la Fiscalía no ve aquí delito alguno, y menos delitos de tráficos de influencias, porque no ha aflorado ni quién fue el influyente ni tampoco quién fue el influido. Se juegan 4 años de cárcel Miguel Ángel Gallardo, 6 años de cárcel David Sánchez, y nos queda a conocer, y puede llevar semanas, el criterio del tribunal. Isa, gracias. A vosotros. Ignacio, contigo ya hemos hablado en más de una ocasión de lo peculiar de este juicio. Ayer creo que era Ignacio Escolar que decía que, bueno, en caso de condenas entre la jurisprudencia, sería la primera vez que un enchufado va a la cárcel y no las personas que han influido, se han dejado influir o han presionado para que esta persona fuera contratada. Sí, yo he dicho aquí varias veces ya que me parece una aberración jurídica. Y el matiz es importante, ¿no? O sea, tú puedes tener un hecho que en sí mismo, en el caso de que se hubiera probado, pues sería delito, y otro que es que aunque pudiera ser probado no es delito, que es de lo que estamos hablando aquí. O sea, que es que aunque todo fuera verdad, yo no sé por qué ni cómo se puede estar condenando a este señor. Incluso, lo digo así de claro, todo fuera verdad. Pero además no lo es, como se ha demostrado con esos testigos. Y por tanto todo eso me parece una profunda aberración. Decía Ignacio Escolar, dices que, bueno, la jurisprudencia la fijará el Tribunal Supremo, a donde esto irá de cabeza, de cabeza, y justamente por eso el Tribunal Supremo es perfectamente consciente de que, claro, ya es verdad que con el caso del fiscal general pues ha sido capaz de condenar y a partir de ahí absolver a cualquier otra filtración que no sea esa. O sea que en algún caso ya lo ha hecho, de considerar unos delitos ad hoc. Pero en este caso esto puede ser más complicado, porque como efectivamente el Tribunal Supremo confirme que alguien que considere que no está contento con un concurso público lo puede llevar a la vía penal, el circo español puede ser cósmico, o sea, puede ser de un nivel estratosférico, porque efectivamente, claro, en España hay montones de concursos, montones de procesos, que algunos pues son impugnados, otros no. La idea de que eso se puede acabar con querella criminal es absolutamente demencial. Y no solo los concursos públicos, sino los puestos de libre designación, porque hay que recordar que esto es un puesto de libre designación al que antes de plantearlo pues se decidió abrirlo, pero se podía haber hecho absolutamente a dedo, como se suele decir, que eso es un puesto de libre designación, lo que vulgarmente se llama a dedo. Por tanto, sí, creo que esto es una aberración, lo ha sido todo el proceso. Es una aberración financiada por el Partido Popular. Yo creo siempre, cada vez que puedo, subrayo que esas acusaciones particulares están financiadas por partidos, en este caso por un partido político, que con dinero público, porque los partidos políticos tienen dinero público, pagan al abogado que acusa aquí. O sea, todo esto hay que explicarlo. Y por tanto, bueno, vamos a ver lo que hace el tribunal, si tiene el coraje de hacer lo que le pide la Fiscalía, que es tan servidor de la Constitución como el que más, y la Fiscalía pide la absolución y aquí no debería haber otra salida, y yo me sumo al 100% a lo que dice la Fiscalía. Gonzalo, os pido brevedad. Gonzalo. Bueno, me parece que lo fundamental es lo que acaba de señalar Ignacio, y es una reflexión que hemos hecho además también muchas veces con otros casos. Tenemos que pensar qué pasa o qué hacer con la acusación popular cuando además puede estar financiada por intereses partidistas, como es este caso. La desproporción es asombrosa, son 11 imputados por este caso, no hubo objeción contenciosa administrativa en su momento, hay testigos de que efectivamente esta persona trabajó y ejerció las competencias para las que fue designado, no hay discusión o no se discute que podía ser el mejor candidato, es decir, que no era una persona sin competencias en relación a la plaza. En fin, recomiendo, por ejemplo, leer la tribuna la editorial del País, en lo que se relatan un poco las incongruencias entre la acusación y lo que realmente el juicio está sacando a la luz. Sobre todo es importante pensar que en este país es posible que la acusación popular genere este ruido y que después haya un partido y un jefe de la oposición que en sede parlamentaria haga una cadena de equivalencias entre casos que sí son graves y otros que no lo son, generando una sensación difusa de abuso de las instituciones, de la ley, de totalitarismo y otras cosas que se dicen, ¿no? Y esto es lo que hay que controlar. Y que junto a eso en muchos medios de comunicación desaparezcan los condicionales y los presuntos a la hora de informar de estos asuntos. Por lo tanto, ya la condena social ya está garantizada, ¿no? Decía Ignacio... haremos el ejercicio de, en caso de absolución, ¿cuántos minutos dedican estos mismos medios de comunicación a la noticia? Efectivamente, interesantísimo. Decía Ignacio con total
tal razón de decir, bueno, no sé exactamente con qué fundamentos jurídicos podrían condenar a David Sánchez, ¿no? Efectivamente, pero es que hemos visto a un fiscal general del Estado condenado por haber filtrado una información él o alguien de su entorno. Y entonces luego no te sorprendes cuando ves encuestas que te dicen que la confianza en la independencia de la justicia en España cotiza a la baja, especialmente en el electorado de la izquierda. Dejadme que cuente el día de hoy de la visita del Papa, porque no se ha ido todavía de España, está en Barcelona y después tiene que ir todavía a Canarias. Ahora mismo está a punto de empezar algunos de los actos que tiene programados en la capital catalana. Nuestra corresponsal en Roma se ha venido para seguir al pontífice en la visita. Marina García, buenos días. Buenos días. Ayer el acto central, Marina, fue esa vigilia con 40.000 personas en la que León XIV habló con jóvenes de asuntos como la salud mental o la violencia machista. Sí, dos temas que preocupan a creyentes y no creyentes y de los que habló dialogando con 3 jóvenes. Una de ellas, esta chica de Barcelona de 20 años, que recibió el aplauso de unas 40.000 personas presentes en el Estadio Olímpico ante su desgarrador testimonio. Mi padre intentó matar a mi madre. Ella se salvó porque un chico se interpuso para protegerla y este murió. Mi padre entró en prisión y mi madre se refugió en el mundo de las drogas. El Papa le respondió llamando a todos, también a los que en España son negacionistas de la violencia de género, a afrontar la plaga como una responsabilidad colectiva. Y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y luego habló con otra joven que había intentado quitarse la vida de salud mental. Un tema del que el Papa Francisco había hablado habitualmente en el pontificado, pero que aún no había salido con León XIV, sobre todo de esta forma, en un discurso ante el gran público. Pregunta, t'has referit en primer lloc a la malaltia silenciosa que es la depresión. Y es importante prendere conciencia de cómo la salud mental es cada vegada más amenazada. Ante esa enfermedad silenciosa que es la depresión, puso de relevancia la importancia de que la sanidad, y no ha sido la única referencia de este viaje a la sanidad pública, tenga entre sus prioridades la salud mental. Y hoy el Papa, Marina, va a visitar la Sagrada Familia, la Abadía de Montserrat, pero también otros lugares, como una iglesia del Raval, que es un barrio de Barcelona en el que conviven multitud de nacionalidades. Pues sí, hoy son 4 los eventos que componen la intensa agenda del pontífice. El primero es ya en un rato en el centro penitenciario de Brians, la segunda cárcel que visita este Papa en este año, poco más de un año de pontificado, donde pretende ofrecer escucha y cercanía a los últimos, a todos aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad. Luego, sobre las 12, visitará el monasterio de Montserrat, una visita que ha sido denunciada por algunas víctimas de abusos en la abadía, que lo consideran un acto de violencia institucional innecesario, y de hecho precisamente allí estaremos muy atentos a las palabras que pronunciará el pontífice en el discurso que está previsto. Por la tarde pasará por el barrio, como decías, del Raval para un encuentro con diferentes realidades de la caridad, y luego, como colofón final de este paso por Barcelona, el gran evento de la Sagrada Familia en el que inaugurará la Torre de Jesús, que la convertirá oficialmente en la iglesia más alta del mundo. El Papa oficiará una misa en el Templo de Gaudí ante 8.000 personas y con la presencia de los reyes de España. Marina, gracias. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Y novedades de la guerra, con lo que ha pasado en las últimas horas en Oriente Próximo. Hemos visto una oleada de ataques que reactiva esta vez el conflicto en toda la región. Irán derribó un helicóptero de Estados Unidos ayer y a partir de ahí se ha desencadenado una madrugada de respuestas militares cruzadas por todo el Golfo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Parece, vamos a decir, una reescalada, no sé si existe la palabra en toda regla, aunque Estados Unidos insiste en sacarle importancia y mantiene que trabaja para un acuerdo de paz sin que esto haya cambiado apenas nada. Bueno, Trump sigue en su fantasía, desde luego. La CNN ha hecho el cálculo. El presidente ha repetido que el acuerdo con Irán es inminente en al menos 37 ocasiones. Lo volvió a hacer hace pocas horas ante la prensa, al igual que los altos cargos de su administración, que son un coro anticipando este acuerdo con Irán,
que no termina de llegar. Es más, la realidad, como decías, nos aleja de ese posible pacto. La escalada de ataques cruzados de las últimas horas parte, como señalabas, del derribo de un helicóptero estadounidense el lunes. Trump señaló a Irán como responsable y la represalia ha tomado forma con los ataques lanzados anoche. Ataques contra intereses militares iraníes en el estrecho de Hormuz. Teherán ha respondido con una veintena de ataques contra la flota norteamericana y sus bases en la región, en Bahrein, en Kuwait y Jordania, y de momento ambas partes dan por zanjada esta escalada que demuestra que Trump pues no maneja los tiempos. Ya sabíamos que está teniendo dificultades para resolver la guerra, pero esta escalada demuestra que tampoco controla la situación. No parece que haya demasiado interés, Ángels, por ambas partes en retomar una guerra abierta y olvidarse del alto el fuego, pero hoy hay más desconfianza que ayer entre ambos para llegar a ese pacto que facilitaría, recordemos, la reapertura total del estrecho de Hormuz. Y eso pasa inevitablemente, y como ha dejado claro Irán, por la situación también en Líbano. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Ese intercambio de bombardeos del que nos hablaba Pablo entre Estados Unidos e Irán se suma también a los ataques que Israel mantiene contra el Líbano, que es la condición que los iraníes habían puesto a Netanyahu para mantener la paz. Nuria Garrido, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque allí el ejército de Israel ha anunciado la destrucción de varias infraestructuras de Hezbollah en el sur del Líbano y también han atacado varios puntos de la ciudad de Tiro. Recordemos que ayer pidió Israel la evacuación de esta zona. Sí, para que se hagan una idea los oyentes de lo que estamos hablando, Tiro es la ciudad más grande del sur del Líbano, con cerca de 200.000 habitantes. Es una ciudad, además, histórica, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero eso poco le importa a Israel. El ejército ha estado bombardeando en las últimas horas con mucha dureza y lo que está sosteniendo ahora es que Hezbollah se está refugiando en el barrio histórico de esta ciudad. Pero es que, además, en lo que llevamos de mañana, Israel ha continuado enviando más órdenes de desplazamiento forzoso para diferentes puntos del sur del Líbano. Y por si esto fuera poco, hoy medios como Haaretz, uno de los más independientes aquí en Israel, llevan su portada que el ejército se está preparando para reanudar sus ataques a gran escala contra Gaza, asegurando que Hamás se está fortaleciendo y que por eso se están preparando para lanzar más ataques. Una Gaza que, por cierto, sigue bajo fuego israelí y con los palestinos viviendo en condiciones muy precarias. Los ataques no han cesado tampoco ahí. Nuria, gracias. Hasta luego, Ángels. Y una aclaración, por si no lo hemos explicado bien, lo que el Gobierno presenta el día 23 en el Consejo de Ministros es el cuadro macroeconómico, las previsiones económicas. A partir de estas previsiones y de estos datos que calcula el Gobierno se elaboran los presupuestos, por si lo habíamos explicado mal y se había malinterpretado. Es el cuadro macroeconómico, que son las previsiones económicas del Gobierno. El Abierto. Ser Podcast. He's clingy, he's loving. He always initiates calling and touching. It feels like just yesterday he wanted all four of my personalities. Now I don't. Vamos a ir terminando el Abierto con la constatación de que este equipo necesita vacaciones. Necesita vacaciones porque ha empezado la clase del aquagym sin agua. Exacto, para que los oyentes sepan, parte de la gente que está en el estudio, entre ellos Cristina Monge y Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Y casi todo el control estaba dando palmas a esta canción. Bailando. Suerte, Sergio Castro, buenos días, que tú y yo mantenemos el rigor y la compostura. Hemos sido como Adolfo Suárez el día que entraron en el Congreso los militares. Nos hemos mantenido los dos. Tampoco imaginé el éxito de esta canción cuando la elegí ayer a última hora. Pero de la les tarde. ha encantado, les ha encantado. Pero bueno, qué subida nos ha dado. Pues nos encanta. Vamos a empezar a planificar el magazine. A partir de las 10 vamos a hablar de la voluntad con Marta Sanz y Manuel Delgado, pero también con todos ustedes. En 900, 100, 800 queremos que nos cuenten aquellas historias marcadas por su fuerza de voluntad, por esa voluntad de hierro o de acero para conseguir algo, cuando todo lo contrario la perdió y se entregó a alguna insensatez o mala idea definitiva. Historias para hablarnos también de las voluntades frágiles, quebradizas, opresivas de otros, no solamente de usted. 900, 100, 800, su última voluntad de esta mañana de miércoles. Vale. Bueno, viaje de ida. Durante un tiempo en este país, entre los años 50 y 70, hubo una saga de ciencia ficción, la más larga de la historia, premiada en Bruselas como la mejor saga de ciencia ficción europea, firmada por un tal George H. White. Sí. Todo el mundo pensaba que era un americano, un inglés. Bueno, este señor era de Giria, Valencia. Se llamaba Pascual Enguídanos. Y creó la saga de los Aznar. Es la saga de los Aznar. Era un líder interplanetario, el señor Aznar. Que no tiene nada que ver con el presidente del gobierno. Expresidente que también fue un líder interplanetario, pero no tiene nada que ver. Entre los 50 y 70 en España de crear una sociedad igualitaria
en el universo, ¿no? Qué ocurrencia. Una maravilla. Está torciendo la cosa. Bueno, tenemos también la oportunidad al cerrar el programa en la charla de hablar con una miembro de una gran saga de cine, una de los muchos Ozores que hay. Vamos a hablar con Adriana Ozores para repasar su trayectoria esta mañana y para que también nos hable del Jardín Quemado, que es la obra que está interpretando ahora en el Teatro Abadía de Madrid. Si pasan por aquí o viven aquí pueden ir a verla hasta mediados del mes de julio. Una obra que nos habla sobre el pasado y sobre la importancia de la memoria. Pues todo esto hasta las 12:20 de la mañana. Ignasi Guardans, Cristina Monge, Gonzalo Velasco. Hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.